Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos el 13, por favor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, una vez más, gracias por la bendición de juntos, no solamente abrir la Biblia, leerla, sino también recibir la explicación de ella y al mismo tiempo la aplicación. Queremos, Señor, que ella penetre hasta lo más recóndito de nuestro ser, que ella haga una obra especial en nosotros y que tu palabra, Señor, sea esa lámpara, esa luz que alumbre nuestro caminar. Que cada paso que demos, lo demos a la luz de tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que así lo harás. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Bueno, probablemente este sea uno de los textos que más usted ha oído predicar. Efesios 6, la armadura de Dios. Y no es para menos. Se trata de una de las cosas que como cristianos tenemos que estar en mayor conocimiento. Porque inmediatamente nosotros venimos a Cristo, pasamos de un mundo carnal, de un mundo terrenal, a un mundo espiritual, a un mundo que no se ve con estos ojos, pero es real. Se trata, hermanos, de una lucha, de una batalla difícil, porque hablamos de un enemigo invisible. ¿Notó el nombre del enemigo? Ahí lo dice, el diablo. Hay gente que no le gusta mencionarlo, pero la Biblia lo menciona. Y hay que llamarlo por su nombre. Él es un acusador, un tentador, un engañador, un mentiroso, un farsante, un calumniador. Eso es lo que es el diablo. Y la Biblia lo delata. Para que tú y yo estemos conscientes de la lucha que enfrentamos. Ahora bien, cuidado si usted de lo que cree, y andan muchos por ahí que piensan así, que usted puede agarrar el diablo por el cocote, tirarlo en el suelo y pisotearle la cabeza. Mentira. Nosotros no podemos hacer eso. Empezando con que ya Cristo se la pisó. Recuerden la promesa. La primera promesa que aparece en la Biblia. Que dice que haría a la simiente. Le herirá en la cabeza. Eso es una herida mortal. Cuando usted a la serpiente le pisa la cabeza, ya no tiene forma. Ahora, si usted le pisa la cola, la serpiente se va a voltear y le va a agarrar el calcañar. Bueno, Cristo ya venció a Satanás.
Y lo venció en la cruz. Cuando Cristo murió, probablemente el diablo estaba a carcajadas. Lo logré, lo vencí. Sí, pero todo eso era parte de las profecías. Al tercer día resucitaría. Entonces por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya la muerte no tiene poder, no tiene lugar para nosotros en Cristo. Hermano, ¿cuál es el punto? El punto es que aunque el diablo tiene los días contados, no cabe duda de eso, aunque el diablo sabe que está derrotado, él sigue obrando sus artimañas, obrando en su reino de muerte. El diablo. Y con él, dice la Biblia, seres espirituales de maldad en contra del pueblo de Dios. Por eso Pablo le escribe a los creyentes de Éfeso, la iglesia representada en ese momento, nos habla a nosotros directamente y nos advierte que tenemos un gran reto por delante, y es enfrentar esas corrientes satánicas, diabólicas, demoníacas que están en contra de nosotros. A los bautistas se nos acusa de no creer mucho en eso, porque nosotros no estamos pasándonos el tiempo reprendiendo demonios. Para empezar, nosotros no somos quienes para reprender a nadie. El único que tiene potestad para reprender al diablo y los demonios es Cristo. Por eso me parece que Judas habla diciendo, el Señor te reprenda, no yo. Hablando del ángel Miguel. El ángel Miguel dice, el Señor te reprenda. Él no dice, yo te reprendo. Pero a veces nos creemos que el poder está en nosotros. No, el poder está en el Señor. En el Señor sí podemos luchar con firmeza, con valor. Ahora, hermano, la Biblia no nos esconde nada. La Biblia nos dice que son muchas las artimañas del diablo, del enemigo. Y su poder e influencia sobre este mundo es poderoso, sumamente. La Biblia habla del Dios de este siglo, ¿lo recuerda? El Dios de este mundo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El diablo es real. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no creo en el diablo. Eso es lo que el diablo quiere. No cree en mí. Eso es un mito. Eso es un invento. Pero mire, probablemente Cristo habló más del diablo que del mismo. Para que tú y yo nos demos cuenta de lo real que es. ¿O Cristo es un mentiroso? ¿Un lunático? No. Cristo habló de la realidad del Satanás. Y así Pablo lo enseña. Hermanos, si tenemos un enemigo poderoso como Satanás, no todopoderoso es Dios, omnipotente. Pero el diablo es poderoso. La Biblia habla de huestes espirituales de maldad.
Es decir, millares y millares de ángeles a favor de Satanás. Cuando una persona tiene detrás de él una multitud, ¿qué usted dice? Eso es un líder, eso es un poderoso. Si no, pregúnteselo a los políticos, ¿verdad? Que tienen detrás de ellos grupos. Pero dice el texto en el versículo 12, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, siendo así, hermanos, nos podríamos preguntar, ¿cómo podemos hacer frente a un enemigo tan poderoso y maligno? ¿Cómo? La Biblia nos da la respuesta. Gloria a Dios. Ella misma se responde a sí misma. ¿Y qué dice la Biblia? Tomad toda la armadura de Dios. ¿No lo vio? Tomad toda la armadura de Dios, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. ¿No es eso lo que queremos? Estar firme. Pero no es pensarlo, decirlo. Es buscarlo. ¿Usted cree que el que se engancha a la guardia, el que se engancha a la milicia, ella figuría que va a modelar? No, es a entrenarse, es a ejercitarse, es a prepararse para lo que pueda venir. ¿Y qué es lo que puede venir para el cristiano? El día malo. Hay días que son suaves. Usted se levanta, todo bien, come, almuerza, todo bien, llega la noche, la tarde, la noche, todo bien, se acuesta tranquilo, unas que otras cositas, unos que otros ajetreos, pero el día pasó, gloria a Dios. Pero lo que usted menos espera, lo que puede ocurrir al otro día. El día malo, el día del ataque. El día, como dice el texto, de los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿cuál es la idea? Estar preparado para eso. El guardia, el militar, ¿qué es lo que hace? Se prepara para cualquier eventualidad. Ojalá y no llegue eso. Ojalá y no llegue la guerra, la intervención, el estallido. Ojalá no llegue. Ese es el miedo que tienen muchos con el tema de Haití. El temor de que esas bandas penetren a nuestro país. Se habla de que hay unos cuantos ¿verdad? Manifestaciones de eso. Pero la confianza que tenemos como nación, que desde el punto de vista militar, Haití no es una amenaza para nosotros. Porque por la gracia de Dios tenemos una armada superior, demasiado superior. Desde el punto de vista militar no hay por qué temer. Ahora, la Biblia dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano verá la guardia. Nosotros podemos decir, yo creo que sí, que somos un país de Dios, una nación de Dios. Aquí hay un gran pueblo de Dios. Y sin mencionar nuestro fundamento como nación. Nosotros hemos sido establecidos como nación, nuestro fundamento es cristiano. Si no, pregúntele a los trinitarios. Y los símbolos patrios.
Todo habla de Dios. Dios, patria, libertad. Las Sagradas Escrituras abiertas. En la Constitución aparece la Biblia abierta. Somos un país de Dios. Aunque algunos quieren hacer desaparecer eso. Cuidemos eso. Pablo advierte, hermano, a los creyentes. ¿A quiénes? A los creyentes. Eso para que usted no piense que la vida cristiana es color de rosa. Hay gente que piensa que ser cristiano es ausencia de problemas, ausencia de dificultades, de presiones, de ataques. Todo lo contrario. La Biblia dice, bienaventurados los que sufren. Así lo dice. Bienaventurados los que sufren. ¿Pero por qué sufren? ¿Por hacer lo malo? Por ser cristiano. Por ser cristiano. El que es cristiano de verdad va a sufrir y padecer. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en contra de la fe, en contra de Dios, en contra de la verdad de Dios. Entonces Pablo advierte a los creyentes que nuestros enemigos en realidad no son hombres de carne y hueso. No es la gente. Son enemigos espirituales. Entonces, como son enemigos espirituales, ¿qué usted necesita para enfrentarlos? Cosas espirituales. Cosas espirituales. Y es por eso que el apóstol Pablo comienza a detallar qué es la armadura de Dios. La armadura de Dios tiene que ver con la protección espiritual del creyente. Por eso yo he titulado este mensaje, La protección del cristiano. ¿Cómo tú y yo podremos estar protegidos, seguros, bien armados, equipados para esa lucha espiritual? Ese enfrentamiento espiritual, esa guerra espiritual, no contra la gente, repito, contra Satanás y sus demonios y su reino satánico de la oscuridad, de tinieblas, de muerte. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros comprenda la importancia de vestir desde el punto de vista espiritual. Vestir siempre la armadura de Dios, la armadura que Dios nos ha proporcionado, ya que de lo contrario estaremos en desventaja. Si usted no se viste diariamente de esa protección, de esa armadura espiritual, usted estará en desventaja. Es como ir a la batalla desarmado. Es como ir a la batalla sin ningún tipo de protección. El cristiano no puede darse ese lujo. Desde el punto de vista espiritual. Y la pregunta es, ¿cómo protegernos? Y qué bueno que aquí se nos detalla todo lo que puede ayudarnos a la protección espiritual. En primer lugar, mire conmigo el versículo 14. Comienza diciendo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con qué? Con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Menciona dos cosas espirituales. La verdad y la justicia. Ya lo otro tiene que ver con todo ese aparataje militar de aquel entonces, ¿verdad? Habla de, primero, ceñirse, ¿verdad?
ceñir los lomos, y habla de la coraza. Con relación a la coraza, hermanos, en cuanto al vestuario, ¿verdad?, del soldado, era esa protección que se colocaban en el pecho, en el abdomen y también en la espalda. Toda esa protección ahí. Bueno, pues Pablo lo usa para hablar de la justicia. ¿Y a qué se refiere? Bueno, se refiere a la justicia de Dios, que viene de Dios. Hermano, la Biblia habla de la justificación, ¿o no? La justificación no es otra cosa que estar conscientes de que en Cristo, al creer en Cristo, ya no somos culpables, somos inocentes. En Cristo. Por medio de Cristo, ya Dios no nos ve culpables. Por lo tanto, no hay razón para que vivamos en derrota. Y el diablo se aprovecha muy bien de eso. El diablo a veces te hace pensar que tú eres un fracasado, un derrotado. El diablo a veces te hace pensar que tú ni siquiera eres hijo de Dios. ¿Y tú eres hijo de Dios? ¿Soy yo hijo de Dios? Cuando la Biblia claramente dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo es nacido de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, por la carita bonita, por lo bien que te portas, no, por Cristo, por la obra de Cristo, la obra de justicia que Cristo hizo. Entonces, tenemos que vestirnos de la justicia. La justicia que nos imputa a Dios, que nos protege de la culpa, de la condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ay, voy a perder mi salvación. Si usted creyó en Cristo, usted está seguro en Cristo. Y dijo Cristo que nada ni nadie nos podrá arrebatar de las manos del Padre. Y cuando dice nadie, y cuando dice jamás, es así, hermano. El diablo quiere hacernos pensar que sí. La justicia nos protege de la culpa y condenación ante Dios, de tal manera que el diablo no puede atacar nuestra conciencia. Él ataca. ¿O no se acuerda de Job? Fue a acusarlo allá. Hizo fila. Todo para chismear, para murmurar, para criticar, para acusar, para calumniar. Eso es lo que el diablo hace contigo y conmigo. Nos acusa, el acusador, Satanás. Ahora, cuidado si usted cree que usted puede ser bueno. Nadie es bueno, bueno solo hay uno, Dios. No hay justo ni aun uno. Somos seres imperfectos, somos incapaces de producir nuestra propia justicia. Dice la palabra de Dios que lo bueno que podamos hacer delante de Dios es como un trapo sucio. Entonces, no estamos hablando de la justicia tuya, es la justicia de Dios. Que Dios aplica en ti, en Cristo. Un evangelista llamado David Wilkerson dijo lo siguiente. Atiende. Si usted no tiene esta verdad en su vida,
la justicia de Dios. El diablo se divertirá arruinando sus sentimientos. Le dirá mentiras y lo empujará a hacer lo malo, a menos que usted tenga esta verdad como el fundamento, colocado debajo de todo lo que usted cree. De ahí parte, hermano, todo. La justificación por la fe. Y termina diciendo, ni su doctrina, ni su teología, ni su vida estará en lo correcto si usted no tiene esa verdad. Y si no la entiende, ni siquiera podrá obedecer a Dios. Yo he escuchado personas decir, termina la cita, yo he escuchado personas decir, aquí estoy perseverando. Hablando de que su esfuerzo humano es lo que le va a permitir alcanzar el favor de Dios. No. Nosotros perseveramos porque creemos, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido salvados. No lo contrario. Usted no va a ser salvo por perseverar. No se trata de ti, se trata de Cristo. Pero si tú no estás claro en eso, el diablo te puede engañar, te puede envolver, te puede confundir. La vida cristiana está basada en la justicia de Dios. Si no fuera por eso, hermanos, por la obra justa de Cristo, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Ese es el punto de partida de la vida cristiana. Nuestras partes espirituales más vulnerables están protegidas por la justicia de Cristo, la cual nos ha sido imputada gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Cristo murió por nosotros, en lugar nuestro. Pagó por nosotros nuestros pecados. ¿Y por qué lo pagó? Porque la paga del pecado es la muerte. De manera, hermanos, que en eso consiste la coraza de justicia. Ahora, Pablo habla de vestirse también, de ceñirse los lomos con la verdad. ¿Obvio? Habla de la verdad. Otra protección espiritual. ¿Dónde está la verdad de Dios? La suma de tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Después que el Señor dijo, si permanecieres en mis palabras. La verdad de Dios se encuentra en la Biblia, a la cual debemos sacarle el mayor provecho. ¿Cómo? Leyéndola, estudiándola y aplicándola a nuestra vida diaria. ¿Con qué fin? ¿Qué dice Pablo en 2 Timoteo 3:17? A fin de que el hombre y la mujer de Dios sea maduro, perfecto, enteramente preparado. En otras palabras, con la finalidad de tener una verdadera vida piadosa. Santifícalos en tu verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, usted quiere ser santo, pero no saca tiempo para ser confrontado con la verdad revelada de Dios, su santa palabra. Hermano, necesitamos ser íntegros. Al diablo no le gusta eso. ¿Usted cree que al diablo le interesa que usted sea santo, piadoso, puro, limpio, íntegro, de buen testimonio? Al diablo le interesa eso. Todo lo contrario. Ahora, cuando no somos íntegros
y llevamos una doble vida, nuestra conciencia nos acusa de hipócritas. El diablo se burla de nosotros y no somos capaces de ejercer libremente y con autoridad los talentos y dones que Dios nos ha dado. Porque nos sentimos sucios. Sabemos que le estamos fallando a Dios. Y el diablo se burla. Oye a este, de que hablando de piedad, aparentando piedad. Cuando hace esto, pero hace aquello. Hermanos, cuidémonos. El cinturón de la verdad se refiere a nuestra integridad. ¿Y cómo usted va a ser íntegro si no se santifica con la palabra de Dios? Por eso Pablo dice, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos de la coraza de justicia. El lomo, ceñir el lomo era el cinturón que sostenía toda la vestimenta del soldado. Cuando usted se pone un pantalón o una falda sin correa, que usted sabe que le queda medio flojo, usted anda asustado, ¿sí o no? Porque se le puede caer. Usted va a buscar corriendo una correa para asegurarse y no tener problemas. Digo, en la época del pudor, porque ahora la gente, usted ve a los muchachos andando con los pantalones, no voy a decir dónde. Terrible. Pero estamos hablando, hermanos, de la integridad. Entonces, ¿cómo protegernos, hermanos, de el día malo, del ataque de Satanás, sus demonios? En primer lugar, vistiéndonos de la verdad y la justicia. Segundo, vuelva conmigo a Efesios 6. Dice el versículo 15 en adelante. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Imagínense usted. El soldado necesitaba tener algo en sus pies, porque a la hora de la hora, en esos movimientos, si pisaba algo cortante, eso podría causarle problemas. Y dice el 16, sobre todo, tomad que el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Vamos a agarrar esas tres. En el 15 habla del calzado, ¿lo vio? En el 16 habla del escudo. Y en el 17 habla del yelmo. Todo eso era parte de la armadura. Ahora, en lo espiritual, ¿de qué Pablo está hablando? En segundo lugar, si queremos protegernos espiritualmente, tenemos que colocarnos el proclamar el evangelio, la fe y la salvación. Estamos hablando de un enfrentamiento espiritual. ¿Ok? Como es espiritual, no es carnal, no es terrenal, es espiritual. El énfasis está proclamar el evangelio, la fe, la salvación. Empezando con el calzado del que habla Pablo aquí. Las buenas nuevas del evangelio, hermano. Cuando usted recibió el evangelio, ¿qué usted recibió? No recibió paz. Paz con Dios y paz de Dios. Usted comenzó una relación de amistad con Dios. Antes usted era un enemigo, ¿o no?
enemigos. Y por el ministerio de la reconciliación nos hicimos amigos de Dios. Fuimos hechos amigos de Dios. Pero al mismo tiempo, Dios pone en ti su paz. La paz de que ya usted está seguro en Cristo. Ya usted en Cristo pasa a ser hijo de Dios y por tanto heredero de Dios. Heredero en Cristo. Estamos tranquilos. Paz en el corazón. Se rompen las cadenas del pecado. Se destruyen las obras del diablo por el Evangelio. Eso fue lo que experimentamos. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dinamita, explosión. Dios rompe lo que haya que romper cuando obedecemos al Evangelio. Cuando venimos al Evangelio. De allí la importancia de calzarnos con la disposición de predicar la palabra de Dios. Si Dios obró eso en ti, ¿por qué no puede obrarlo en otros? ¿Por qué no vamos a otros? Para que también experimenten esa liberación. Pablo dice que nos calcemos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Debe existir una disposición de parte nuestra para predicar el Evangelio de Jesucristo en todo momento que se presente la oportunidad. Vamos a guiar a la gente para Cristo. Para que busquen de Cristo. Entreguen su vida a Cristo. ¿No fue eso lo que hicieron con nosotros? Alguien se nos acercó. Alguien abrió su boca y nos explicó. Y alguien nos invitó, nos hizo el llamado. Ven a Cristo. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Hermano, aparte de tener una disposición genuina para proclamar el Evangelio, oiga esto, también debe existir una preparación para hacerlo adecuadamente. Yo aprendí a evangelizar, a hablarle de Cristo a otros. Ángel, recuerda, salíamos juntos. Recuerdo también el hermano Juan Guerrero, el mismo Dama Domingo también es testigo. Las veces que salíamos, Martín, casa por casa, peinábamos todos estos sectores alrededor. Yo aprendí oyendo, mirando, observando, analizando, escuchando. Y recuerdo en una ocasión, bueno, estábamos aquí, en los primeros días cuando nos mudamos aquí, una carga de entender qué es el Evangelio. Obviamente, ya yo había venido a Cristo, había recibido el Evangelio, pero quería entender la naturaleza del Evangelio, el significado pleno del Evangelio. Y recuerdo, en una ocasión, leer de extremo a extremo la carta de Romanos, de manera detenida. Y al leer Romanos, hermanos, se me abrieron los ojos. El Señor me iluminó y pude entender la esencia del Evangelio. Hermanos, el Evangelio no es otra cosa que comprender nuestra culpabilidad, nuestra pecaminosidad, nuestra condenación
por nuestros pecados. Y al mismo tiempo entender que solamente Cristo puede ayudarnos a recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna por medio de Él. Yo creo que eso está más que claro. Y es lo que tenemos que explicarle a la gente. No todos van a entender. No todos van a creer. No todos van a obedecer. Pero sí algunos serán convencidos por el Espíritu Santo de Dios. Como lo fuiste tú, como lo fui yo. Tenemos que calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Porque el diablo tiene atada a mucha gente. El diablo tiene cautivo a mucha gente, cegado. No le permite ver. Solamente el Evangelio de Jesucristo puede iluminarlos. Pero Pablo sigue hablando de otra parte de la armadura. Dice el versículo 16. Sobre todo. ¿Por qué dice sobre todo? Todo indica que Pablo está diciendo, no salgan sin eso. No salgan sin eso. Usted puede salir con todo, pero si no salen con eso, están presos. ¿Qué? Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo, hermano. Está claro que el escudo de la fe es la confianza firme, pero a la vez sencilla, que tenemos de Dios, que tenemos en Dios. Si usted no confía en Dios, olvídese. Tenemos que salir cada día aferrados a Dios. Fe en Él, fe en su palabra. Todo eso, la fe en el Señor, extingue las llamas que amenazan nuestra vida espiritual. El diablo quiere llenar nuestro corazón de lascivia, de ira, de malicia, de malos deseos. El diablo quiere llevarnos a pecar. Pero ahí está la fe. Yo creo en Dios, creo en su palabra y le digo no al pecado. Le digo no a los ataques del diablo. Pero tiene que confiar en Dios y en su palabra. Y habla del yelmo, versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación, el casco. Yelmo es el casco, lo que protege, ¿verdad?, la cabeza. El casco se refiere a un entendimiento firme, no solamente a la salvación que tenemos en Cristo, sino a toda la seguridad, confianza, esperanza que acompaña esa salvación. El Señor no solamente te salva, sino que te guarda, te protege, te libra, te sostiene. Nosotros creemos por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, a través de la esperanza de la salvación protegemos nuestra mente. El Señor te salvó. Tienes un punto a tu favor. Ahora, como dijimos ahorita,
el diablo quiere que dudes. No dudes de tu salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Lo que tú tienes que estar seguro es que tienes al Hijo, que tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo, tienes vida eterna. Y no vendrás a condenación, porque has pasado de muerte a vida. Promesa del Señor. Así que ya hemos visto cómo protegernos espiritualmente del día malo, del malo, vestirse de la verdad y la justicia y colocarse el proclamar el Evangelio, la fe y la salvación. Cerramos con esto. Versículos 17 y 18. Sigue diciendo: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En tercer y último lugar, si queremos protegernos espiritualmente, tenemos que usar la palabra de Dios y la oración. Yo creo que está claro ahí. Usar la palabra de Dios y la oración. ¿La usas? Ojalá que sí. La espada, como bien se identifica ahí, es la palabra de Dios. Es la única arma ofensiva mencionada en esta armadura. Es lo único que tenemos para atacar, la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo un montón de páginas escritas sin mayor trascendencia. Al contrario, está viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es cortante como una espada de dos filos, capaz de penetrar en lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios no tiene límite. Es como dice aquella frase: el corazón de la llama solamente lo conoce el cuchillo. Solamente. Un evangelista muy conocido, seguro ustedes lo han oído mencionar, Billy Graham. Billy Graham dijo lo siguiente: la Biblia es la única arma que puede combatir el diablo. Cuando citamos la Biblia, el diablo corre. Cuando usamos la Biblia como una espada, ahuyentamos la tentación. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a usar para corregirnos, para redarguirnos, para reprendernos? ¿No es la palabra de Dios? Entonces, tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. ¿Se acuerda de la tentación de Cristo? El hecho de que Jesús citara las Escrituras 3 veces durante la tentación de Satanás en el desierto, eso debiera ser suficiente para convencernos. Convencernos de que hasta Dios encarnado, Jesucristo, se apoyó en la palabra para resistir al diablo. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y cómo lo vamos a resistir? Por la palabra de Dios. Y después de Pablo resaltar esta arma ofensiva espiritual, la palabra de Dios, Pablo pasa al tema de la oración. El apóstol Pablo termina diciendo que una vez estemos ceñidos con la armadura de Dios,
no cesemos de hacer oraciones por todos y cada uno de nosotros. Y recuerden, hermanos, que la oración debe incluir su vida personal y la vida de otros. Es una oración personal, pero también intercesora. No cabe duda que aparte de ceñirnos de la armadura de Dios, debemos fortalecernos en la oración. Otro evangelista muy destacado, Dwight L. Moody, dijo lo siguiente: la oración debe ser siempre la fuerza principal de nuestra vida. Haga lo que sea sabio, pero no antes de haber orado. Mande a llamar al médico si está enfermo, pero primero ore. Empiece y continúe y termine todo con oración. En otras palabras, aprovechemos ese recurso lo más que podamos, porque la oración es el arma secreta. Es aquello que Satanás sabe que no tiene forma de resistir. Así que ya hemos visto, hermanos, cómo protegernos espiritualmente, vestirse de la verdad y la justicia, colocarse el proclamar el evangelio, la fe y la salvación, y usar la palabra de Dios y la oración. Ya para cerrar, a manera de conclusión, hermano, ¿estás armado para la lucha diaria? ¿Seguro? ¿Puedes decir tú que todos los días te armas espiritualmente? ¿Crees que saldrás vencedor? Como acostumbras diariamente. Hermano, cada creyente debe estar espiritualmente preparado para enfrentar el día malo. ¿Cuándo va a llegar el día malo? No lo sabemos. La Biblia dice que Jesucristo fue tentado y Satanás se apartó de él por un tiempo, pero siguió atacándolo. Es probable que el diablo te deje tranquilo un tiempo, pero en el momento menos pensado vendrá su ataque. Y la pregunta es, ¿estás preparado espiritualmente? Por eso el soldado tiene que prepararse, porque él no sabe cuándo vendrá el ataque. Somos soldados de Cristo, amén. Y por lo tanto Cristo es nuestro capitán. Siguiendo a Él y su palabra, la victoria es más que segura. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, tenemos que seguirle a Él y a su palabra. Estemos preparados para el día malo, hermano. El Señor nos proteja. Oremos. Padre, una vez más, gloria a tu nombre. Gracias damos por traernos estas verdades y principios necesarios para una vida firme. Nosotros reconocemos lo insuficientes, incapaces que estamos. Pero qué bueno, Señor, que en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado los recursos necesarios para que espiritualmente estemos listos, preparados para cualquier eventualidad. Ayúdanos, Señor oh Dios, a cada día procurar esa protección espiritual que tú nos das con la verdad, con la justicia que tú nos has provisto en Cristo, con el evangelio de la paz, la fe, la salvación gloriosa que tú nos has concedido. ¿Y qué decir de tu palabra? Y el recurso de la oración para ser victorioso cada día. Gracias, Padre,
por proveernos esas herramientas. Tal como dijo el apóstol Pablo, que podamos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Que cada paso que demos lo demos bajo tu dirección y bajo el control de tu Espíritu Santo. Te adoramos, Padre. Ante ti nos rendimos. Guíanos en victoria. En el nombre de Jesucristo. Amén.